Besiata Shmaya, tenemos esta semana, tenemos dos perashot, Perashat Tazria y Perashat Metzorah. Y fundamentalmente, estas dos perashot se ocupan del tema de las manchas de lepra. Pero antes de eso, vamos a hacer una pequeña introducción para entrar en el tema. Perashat Tazria comienza con la impureza de la parturienta. Nos dice la Torá, Vedaber Hashem el Moshe Lemor, y le dijo Hashem a Moshe, diciendo, dile a los hijos de Israel, la mujer que tuvo familia y tuvo un varoncito, va a estar impura durante 7 días, como los días de Nidá. Y el día octavo le van a hacer el Brit Milá, van a cortar la carne de la orla, así se llama esa sobra que se le quita al bebé. Y 33 días va a estar sentada con su sangrado para purificarse y no va a tocar cosas sagradas y no se va a presentar en el Bet HaMikdash hasta que se completen sus días de pureza. Hay un prejuicio conocido aquí en todo el mundo. Cuando habla aquí de que la mujer no va a ir al Mikdash, está hablando del Bet HaMikdash. Y no está hablando, hay mucha gente que dice, por ejemplo, un ejemplo, no solamente sobre la parturienta, sino la mujer cuando entra en su estado de nidad, que la mujer no puede ir a la sinagoga, por ejemplo. Esas son tonterías de aquí a la China y dan toda la vuelta al mundo. Hoy en día no tenemos este tipo de impureza que había en la época del Bet HaMikdash. Es muy diferente. La mujer puede hacer todas las cosas que hace durante todo el año, lo puede hacer cuando está en proceso de nidá o cuando no está en nidá. Es lo mismo, no hay una impureza como había en la época del Bet HaMikdash. Después de eso, la Torá se ocupa de, de las leyes de nidá y después habla sobre leyes del Brit Milá. A continuación, pasa la Torá a ocuparse del tema de la impureza de las manchas de lepra. Y vemos acá que hay 3 tipos de impurezas que la Torá trata. Comienza diciendo la Torá, el hombre que tiene en su piel, en la carne, tiene set o zapajat o baeret, son 3 tipos de impureza de lepra. Y Ebeo Setaró le nega a Sarat y tiene en su piel, en su carne, tiene las manchas de lepra y va a ir al Cohen, va a ir a Aarón a Cohen o a uno de sus hijos para que ellos vean si es una mancha de lepra o no. La segunda mancha, ¿cuál es? Sarat Abeged. La primera es la mancha en el cuerpo. La segunda es la mancha en la ropa. Ubegedet Kiyepo nega Sarat. Y la prenda, la vestimenta que tenga una mancha de lepra y en una ropa de lana o una ropa de lino. Ahí, de eso habla la Torá, de las impurezas de la vestimenta. Y la tercera lepra, aparece recién en Perashat Metzorah, en la segunda Perashá, y se ocupa de las manchas en las casas. El Kali Akar, uno de los grandes comentaristas, él se detiene en estos 3 puntos. Y así dice,
tenemos que saber que estas tres clases de lepra son, son tres cosas diferentes, pero son como una cobertura para la persona, una delante de la otra. Lo vamos a aplicar. La primera cobertura, ¿cuál es? Es la piel y la carne de la persona. La segunda cobertura, por encima de esta, por encima de la piel, están las vestimentas que usamos, que cubren la piel. Y por encima de esto está la casa que nos cubre, nos da sombra, nos cubre de la lluvia, nos cubre vamos a decir, de las condiciones climáticas. Y a la persona que le falta alguna de estas tres coberturas, la Torah lo llama parúa. Parúa como decir que hay una desnudez. Así trae en el Sefer Shemot, dice, Vayar Moshe et Ha'am ki parúa u. Así vio Moshe que el pueblo estaba como desnudo. Y dijeron nuestros sabios en el Midrash que tuvieron lepra, como está dicho, Berroshó y Parúa, y su cabeza estaba desnuda, así trae en el Sefer Baikra. Entonces, vemos que aparece primero, aparece primero la lepra de la piel, y después aparece las prendas, y después aparecen las casas en la Torah. Y, a ver, y así dice el Midrash que nos trae el Yalkut Shimoni, y nos dice que llegó el Masaj Yehuda Beyashar a la Jurban Betamigdash que Korban Abait Nase Megulim Mikol Makol. Nos habla acá de una desnudez de la piel, nos habla de las prendas y nos habla que con la destrucción del Bet HaMikdash estuvimos ahí descubiertos completamente. Es sabido, nos dice Rabí Baruch Rosenblum, todo lo que vamos a hablar hoy es de una disertación de él en estas dos perashiot. Es sabido que la Torá nos dijo, nos habló primero de las manchas en la piel, después las manchas en las vestimentas y después las manchas en las casas. Pero nosotros sabemos que cómo llegan esas manchas, no llegan en este orden, como fue escrito en la Torá. ¿Qué llega primero? ¿Cuál es la mancha que llega primero? Primero, primero hay una mancha en la casa. Lo primero que pasa con la persona que habla maledicencia, que habla la Yonara, lo primero que recibe es una mancha en la casa. Después, si no hizo teshuva, si con esto no le alcanzó para aprender que tiene que arrepentirse de lo que hizo, entonces la mancha va a llegar a las prendas. Y después, última, si tampoco aprendió ni con la casa ni con las vestimentas, ahora le llegan las manchas al cuerpo. La pregunta entonces, ¿cuál es? ¿Por qué la Torá lo escribe en orden inverso? El orden inverso en que las cosas llegan. Escribió el Keli Yakar. Dice, tal vez la opinión de nuestros sabios en el Midrash es que este orden inverso. ¿Por qué? Porque dijeron que está escrito que Vale Rahamim Nogea Benefashot Tejila, no Nogea, perdón. El Bala Rahamim, ¿quién es el Bala Rahamim? El dueño de la piedad. Koshorhu. A Koshorhu no golpea primero al cuerpo.
no golpea primero al alma de la persona, lo que más nos hace sufrir. Por eso, primero las manchas van a la casa. ¿Por qué? Porque con la casa no vamos a sufrir tanto como si nos llega algo al cuerpo. Y si la persona no hace teshuva. Entonces ahora las manchas vienen a sus prendas y si tampoco hace teshuva con esto, ahora le viene al cuerpo. ¿Y por qué decimos que la Torá nos recuerda el orden inverso? Porque lo mismo nosotros encontramos que Akoshorjú advierte al faraón cuando le manda a Moshe a hablar. Lo primero que le dice, antes que lleguen las 10 plagas, ¿qué le dice? Le dice, está escrito el versículo, Ine anoji oreg binja bejoreja. Yo voy a matar a tu hijo primogénito, como explicó Rashi ahí. Que primero Hashem nos recuerda la mancha del cuerpo. ¿Por qué? Porque es lo que más nos va a hacer sufrir. Hashem le dice al faraón, le hace decir por Moshe al faraón que voy a matar a tu hijo primogénito. Y pero esta es la última plaga. ¿Y por qué le dijo así? Porque cuando Hashem nos quiere que hagamos teshuvá, nos dice lo que más nos duele primero. ¿Qué me va a doler a mí más? ¿Que, que Hashem golpee mi casa? ¿Que golpee mi ropa? ¿Que me golpee a mí? Me duele más que me golpee a mí. Por eso Hashem nos advierte primero sobre las manchas del cuerpo. Después las manchas de las prendas, después las manchas de la casa. Pero en la práctica, cuando Hashem lo aleno, si tiene que castigar, el castigo es a la inversa. Nos va de a poco. ¿Nos va de a poco para qué? Para que hagamos teshuvá. Por eso también en Egipto, la plaga de los primogénitos fue la última. Pero Hashem le advirtió al faraón primero, voy a matar a tu hijo primogénito, si no dejas salir al pueblo. El faraón vio que primero sangre, después ranas, con el primogénito no pasa nada. Entonces siguió, no importa, siguió. Y aparentemente así hace la persona que habla la Shonara también. Sigue la casa, las prendas, y por qué hay que llegar al cuerpo. Hashem nos advierte primero. ¿Por qué? Porque Él es el Baal Hamim, Él es el dueño de la piedad, y nunca nos va a golpear primero. Todo esto, todo esto, como dijimos, que todas estas manchas son sobre las coberturas que nosotros tenemos. Y Hashem nos castiga justamente en esto, primero la casa, la ropa y después el cuerpo. Otra cosa que encontramos en el Midrash, yo voy a leer lo que dice el Midrash y lo voy a traducir lo más, lo más, lo más, ¿cómo se dice? Lo más explicativo, ¿no? Lo más literal que se pueda. El Midrash se llama el Midrash Tache, así se llama. ¿Por qué? ¿Por qué no comienza la perashá con las casas? Así trajo el Midrash. Porque, ¿cuándo fue dicho todo esto? Todo esto fue dicho en la perashá de la lepra, de las manchas, fue dicha en el desierto. Y en el desierto no había casas, todos vivían en tiendas. Entonces, las manchas en las casas no existen. Y las casas, ¿cuándo tuvieron las casas para que pueda haber manchas en las casas? Cuando entran a la tierra de Israel. Pero después que, bueno, está bien, casas no hay, hasta que no estén en la tierra de Israel. ¿Por qué no empezó con las prendas? No, hablar de las prendas, está bien, con las casas no puede empezar. ¿Por qué? Porque no hay casas en el desierto.
Que empiece con las prendas. ¿Por qué no empieza con las prendas? ¿A quién se le ocurre por qué no empieza con las prendas? A nadie se le ocurre nada. Bueno, las prendas que ellos usaban en el desierto, como eran prendas milagrosas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que ellos estuvieron 40 años en el desierto y está escrito que no tuvieron que cambiarse las prendas. ¿Y qué pasa? Está escrito, si me lo teja lo vilta, me aleja, tampoco los zapatos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Si salió un chiquito de Egipto y tenía una gorrita con pompones, ¿sí? Con pelotitas, después cuando este chico creció y hizo bar mitzvah, este gorrito con pompones se le transformó en un sombrero. Y después cuando se casó, se transformó en esos sombreros peludos que usan los hasidim. ¿Sí? La ropa se fue transformando. ¿Por qué? Porque era ropa de milagro. Era ropa de milagro. Y sobre una ropa que es milagrosa, no puede haber manchas de lepra. Así de simple. Hay una cosa más. Hay una cosa más. Explica el Pardes Yosef que a la fuerza hace falta decir que la, mm, las manchas en las casas no sucedieron, no sucedieron, sino ya en la tierra de Israel, después de haber conquistado y repartido la tierra de Israel. Como está escrito, Benatati nega zarat bebate eres ajusathem. Y yo les di las manchas de lepra en, en sus casas, en la tierra que heredaron. Y entonces, eh, hasta que ellos no recibieron la tierra, la herencia de la tierra, pasaron 14 años desde que entraron a la tierra de Israel. Pero, las prendas, en el momento que ellos entran a la tierra de Israel, apenas cruzan el límite, cruzaron el río, el Jardín, el Jordán, lo cruzaron, en ese momento las prendas dejan de ser prendas de milagro y las prendas sí pueden adquirir lepra. Pero, ¿qué pasa? Por esto, por esto podemos decir que está bien, eh, las prendas antes que las casas, como lo trae la Torá. O sea, no como la explicación primera que dimos. La explicación primera que dimos que fue que cuando Hashem nos habla de el castigo, nos pone lo más doloroso primero. ¿Qué es lo más doloroso primero? El cuerpo de uno. Nuestro cuerpo es lo más doloroso. Después las prendas, después las casas. Pero que en la práctica fue casa, después prendas y después cuerpo. Pero otra explicación de por qué primero están las prendas antes que las casas, porque apenas cruzan a la tierra de Israel, la prenda ya deja de ser milagrosa y ahora puede adquirir impureza. Pero para las casas hay que esperar 14 años a que ellos conquisten la tierra y la repartan, cada uno esté en su herencia, cada tribu está en su herencia, cada uno tiene su casa y ahora ya puede actuar eso. ¿Y por qué primero el cuerpo trajo la Torah? ¿Por qué el cuerpo primero? A ver, a ver, ¿quién está? Parece que las vacaciones nos hicieron mal. ¿Por qué primero el cuerpo? Están todos dormidos. Porque Bueno, ahí está bien. Rabino, Vamos a ver por qué primero el cuerpo. Rabino, porque ahí duele, ¿Cómo? porque el cuerpo ya es parte de, pues, la vestidura del alma y ahí ya duele. Bueno, No, ya, no, pero es ¿por qué más, aparece en la Torah primero el cuerpo? Ahora no hablamos de lo más doloroso o lo menos doloroso. Ahora estamos buscando una explicación lógica de por qué Hashem dijo cuerpo, vestimentas y casas.
vestimenta antes que las casas, entendemos, apenas entran a la tierra de Israel, las vestimentas dejan de ser milagrosas. En el desierto no había casas, en el desierto no había, las prendas no podían adquirir impureza, pero lo primero que adquiere impureza es las vestimentas, porque apenas entran a la tierra de Israel, deja de ser milagroso, casa todavía no tienen, entonces la casa hubo que esperar 14 años, entonces la casa va después. Pero hay algo que pasó en el desierto, ahora vamos a ver qué pasó en el desierto. He sabido que cuando la Torá trae varios temas en una sola perashá, nuestros sabios trataron de encontrar una relación entre todas las cosas. ¿Y cuál va a ser la pregunta? Eh, no, antes de eso vamos a preguntar, no sé por qué me salteé el tema del desierto. ¿Por qué el desierto primero? Esto es lo que estamos hablando del Pardes Yosef, que dijo primero la ropa antes que las casas. En el desierto tuvimos un caso de lepra. Miriam se hizo leprosa, fue castigada directamente. No hubo castigo de casa, no hubo castigo de prenda, fue castigada con lepra ella directamente. Por eso, como en el desierto ya hubo castigo de mancha de lepra, entonces, por eso primero la Torah trajo el cuerpo, después trajo la vestimenta, que es cuando entran a la tierra de Israel, y las casas después, ya después de que pasaron 14 años. Bueno, ¿qué pasa con estos temas que la Perashá nos trae? La Perashá nos habló sobre, nos habló sobre la parturienta, nos habló sobre Brit Milá y nos habló sobre las manchas de lepra. Vamos a ver cuál es la relación entre estas tres cosas. Escribe el que leí acá, que en el precepto del Brit Milá, a pesar de que se podía haber dicho que por qué la Milá se hizo en el día octavo, ¿por qué el Milá en el día octavo y no en el día séptimo? Podía haber sido en el día séptimo, pero Hashem no quiso que todo el mundo estuviera contento y los padres no. ¿Por qué? Porque los padres iban a estar impuros el día séptimo. Entonces, como toda impureza siempre son 7 días, había que esperar 7 días para que los padres estén, para que la madre, fundamentalmente, con la impureza del nacimiento, que ya esté pura para poder festejar con todo el mundo el Brit Milá. Y esto parece muy simple, pero cuando nosotros leemos en la Torá sobre el pecado de Adán Arishon, nos vamos ahora a Adán Arishon. Nosotros entendemos que Akadosh Baruj Hu ordenó no comer del árbol del saber. Esto es lo que Hashem ordenó. Vino la serpiente, pero no esa con cara de buenita que está ahí, y ella engañó a Javá, la incitó a comer del árbol del saber, y después de eso, también Javá le dio al hombre. ¿Por qué le dio al hombre? Porque ella sabía lo que estaba escrito, que el día que coman de ese árbol van a morir. Y entonces Javá dijo, si yo como y ahora yo me muero, mi esposo se va a ir con otra. No lo voy a permitir. Por eso le dio también al hombre. Pero si vamos a profundizar un poco y con seriedad sobre las cosas, vamos a entender que este pecado, este pecado que parece un pecado simple, Hashem le dijo que no coman del árbol del saber y ellos comieron. Este pecado tiene los tres pecados terribles están incluidos en este pecado. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos las relaciones prohibidas.
tenemos también derramamiento de sangre y tenemos idolatría. ¿Cómo puede ser que tengamos estos tres pecados en este hecho de haber comido del árbol? En el Zohar Kadosh nos explica que cada uno de nuestros patriarcas, ellos arreglaron un problema específico y que vamos a ver lo que dice el Ora Jaime y el Kelly Yakar sobre esto que nos va a traer algo, una enseñanza muy grande para nosotros. Escribió el Ora Jaime Kadosh que también cuando nosotros vemos la forma natural en la que se conduce el mundo, que Hashem puso que, eh, que Kol Molid o Ma'udabar Ye que Tabnit Amolid Lemineu. Hashem puso como un molde, que cada ser va a procrear y que lo que nazca de él va a ser parecido a su progenitor, ¿sí? O sea, no estamos hablando de parecido el rostro, o sea, la característica de la persona que nace es fundamentalmente, o sea, el ser de la especie que nace, va según la especie, va según la especie de cada uno. Inclusive detalles como caracteres también podemos ver que el rostro, que se parezca una persona a sus progenitores. Una cosa increíble, yo les puedo contar, por ejemplo, mi hija, la que se casó hace unos años, ella cuando era chiquita se chupaba el dedo de una forma muy especial. No sabemos por qué, pero ella agarraba dos dedos, los daba vuelta y se los ponía en la boca. Así. Mucho más fácil hacer así, ¿no es cierto? Chuparse el dedo o chuparse el dedo, así. Pero ella agarraba dos dedos, lo daba vuelta y se lo chupaba. Ahora ella tuvo un varoncito hace unos 10 meses ya, no me acuerdo exactamente cuándo, y este pequeño se chupa los dedos igual que se lo chupaba la madre. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Porque son cosas que es el molde que Hashem hizo, de que de cierta persona sale algo que tiene sus características. Me acuerdo que una prima mía, que ella cuando era chiquita, no gateaba, como gatean todos los chicos se ponen en cuatro patitas y gatean. Ella gateaba sentada, se sentaba y avanzaba sentada. Y nos contó mi abuela que el papá, de la misma forma, igual, el papá solo, todos los demás hermanos, no, el papá, el papá. Y esta nena que nació de él, gateaba de la misma forma. Son cosas que se heredan. Así dice el Mordecai Kadosh, que hay como un molde y que la esencia del que nace es como si fuera una especie, pero no estamos hablando de que, bueno, que hay perros, que hay gatos, que en las mismas personas de la familia salen características específicas. Por eso, inclusive detalles como el carácter o como la forma del rostro o cosas que son parecidas. A veces no sabemos, cuando nacen los bebés son todos igualitos, son todos lindos. Después uno dice, ¿cómo puede ser? Si el papá es tan feo, que los chicos salen lindos, después cuando crecen ya se hacen parecidos, ¿no es cierto? Bueno, y como una persona, lo que pregunta el Lora Jaime Kadosh, escuchen la pregunta, ¿cómo una persona que nació con una persona que tiene Brit Milá, o sea, es toda la pareja, el hombre y la mujer? El hombre tiene Brit Milá, ¿no es cierto? Judy tiene Brit Milá. ¿Cómo puede ser que el hijo nazca sin Brit Milá? Si el padre tuvo Brit Milá, a los 8 días que nació, tuvo Brit Milá.
¿Cómo puede ser ahora que nazca un hijo sin Brit Milá? ¿Por qué? Porque eh, dice la parte de la orla que tenía, ahora ya no la tiene cuando él procrea. Y entonces, ¿cómo puede ser que procree de esta forma? Y no vamos a decir que el motivo cuál es, porque está bien. Vamos a decir que cuando este padre nació, también tenía orla. Y a los 8 días le hicieron abrir milá. Entonces podemos decir, bueno, como nació con orla, entonces tiene características de la orla. Y entonces puede ser que, aunque no está ahora, pero tiene un recuerdo en los genes, ¿sí? Pero vamos a preguntar más. Moshe Rabbeinu, alaba Shalom, él nació Maúl, nació con Brit Milá, Moshe Rabbeinu. ¿Cómo puede ser que los hijos de él... Ahora, no vamos a decir que Moshe Rabbeinu nació con Orlá y que a los 8 días le hicieron Brit Milá. No, Moshe Rabbeinu está escrito en la Torah, que nació Maúl. Entonces, si nació Maúl, ¿cómo puede tener hijos con Orlá? Está escrito que Sipora le cortó la Orlá al hijo. Del primero no está escrito. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos en una oportunidad, que al primero, eh, o al primero o al segundo, sí le hizo Brit Milá cuando nació, pero al otro no lo hizo porque había un pacto con el suegro de que uno iba a ser para la idolatría. Entonces a este no le hicieron Brit Milá. Después, cuando viajaron, ahí tuvo que hacerle. Pero, ¿cómo se entiende? ¿Por qué? ¿Por qué nació? ¿Por qué tuvo chicos así? Esta es una pregunta muy, muy fuerte. Y también, ¿qué vamos a decir? Por supuesto que esto es una cosa que está por encima de lo que nosotros podemos entender. Es una cosa sagrada, una cosa santa del cielo. ¿Y, y por qué nosotros estamos hablando sobre este tema de la orla? Porque el tema de la orla es por naturaleza es una cosa no buena. Y esto es una cosa que, bueno, Hashem ordenó que hay que sacarlo. ¿Por qué? Porque el cuerpo nuestro es como si fuera un estuche del alma. Como dijimos que el cuerpo es la cobertura, es un estuche del alma. Y este estuche, que es el cuerpo, sabe muy bien qué tiene dentro. Un estuche sabe qué es lo que está guardando. Y dijo Hashem que Israel, cuando se hace el Brit Milá, cuando saca la orla, entonces ellos son como que están sacando esta cosa no buena que tiene la orla. En cambio, los pueblos del mundo, que toda sus, toda su condición no es buena, entonces ellos no necesitan sacar la orla, como está dicho en el Sefer Irmiau, que que todos los pueblos no tienen Brit Milá, y esto es sabido que eh, la creación, en la creación, Adam Arishon, él, él era, bueno, Adam Arishon no nació, Adam Arishon fue creado por Hashem, pero fue creado Maúl también, fue creado también con Brit Milá. Y tampoco se entiende por qué los hijos nacieron sin Brit Milá, los hijos de Adam Arishon. Esto es algo que no entiende, así, pero dice el Hafez Haim, el Or HaHaim HaKadosh. Nos trae él una Gemara en el Tratado de Sanedrín. A ver qué es lo que dice acá. Nos dice acá que el tema de la orla, tanto el tema de la orla
cómo el tema de la nidad de la mujer son dos cosas que vienen por el pecado de Adán Arishon. Y nos va a explicar por qué. Porque, primero, Adán Arishon nació sin orla. Quiere decir, ¿cuándo aparece la orla? Cuando aparece el pecado. Y el tema de nidad también, ahora nos va a explicar más adelante por qué, cuándo aparece, pero también es por el tema del pecado de Adán y Jabá. Eh, a ver, ¿dónde está esto? Nos dice acá en el Talmud, nos dice que también por medio del pecado de Adán, también hubo, en toda la creación, hubo una mala formación, como lo que es la orla, y también en la, en los frutos, en los sembrados, en todas las cosas, en la cosecha, también hubo como cáscaras en todas las cosas, y esto es la señal de que ahora de repente nosotros no podemos tener provecho, por ejemplo, un ejemplo del trigo, hasta que no hacemos muchos trabajos antes para obtener el pan. Y son 10 trabajos los que nos dicen nuestros sabios, que esto aparece en el capítulo Kelal Gadol, que dijeron ahí en el Tratado de Shabbat que, has- em, que hasta que tenemos el pan horneado, hay 10 maldiciones, así, 10 maldiciones con que la que fue maldecida la tierra. ¿Por qué? Justamente por el, el pecado de Adán y Jabá. Y en el Zohar HaKadosh nos describe que eh, She'avir Hashem Ruach HaTumá Minares, que pasó un espíritu de impureza sobre la tierra y que esto nos viene a señalar que la misma tierra y la producción de la tierra, que la tierra antes producía pancitos. No hacía falta, no hacía falta todo el trabajo de eh, arar, sembrar, cosechar, moler, qué sé yo, todos los trabajos que hay para hasta llegar al pan. La tierra sacaba pancitos y no hacía falta de esos 10 trabajos que después hicieron falta para conseguir esos panes. Y sobre esto nos aclara que en el futuro, cuando Besat Hashem, que tengamos el Mashiach ahora mismo, y el mundo llegue a su arreglo, dicen nuestros sabios que la tierra va a sacar otra vez pancitos y no va a hacer falta ninguno de los trabajos para obtener el pan. No sé si vamos a tener que comer, ¿no es cierto?, cuando venga el Mashiach, pero igual, de todas maneras, la tierra va a sacar pancitos. ¿Por qué? Porque va a quedar corregido el pecado de Adán Arishon. Entonces, nos dice el Or HaXaim Kadosh que Adán Arishon fue creado sin orla, no tenía, solo tenía Brit Milá hecho, y solamente cuando peca, comiendo del árbol del saber, le aparece la orla, así en forma milagrosa le aparece la orla. Lo mismo, lo mismo, lo mismo pasó con la mujer, con Jabá, que ella no necesitaba, no tenía el periodo mensual, no lo tenía. Y la prueba de esto es lo que dice el Keli acá, que nos trae las palabras de nuestros sabios, que en el futuro
la mujer va a procrear cada día. Todos los días va a tener un bebé. Y si la mujer va a tener un bebé todos los días, con seguridad que no va a tener nidad. Porque ¿cómo, de dónde va a aparecer la nidad? ¿Cuándo va a haber tiempo para la nidad? Todo esto, de acuerdo al Midrash, por supuesto, y las palabras de nuestros sabios, y podemos entender que es una cosa que todo tiene que ver con el pecado de Adán y Jabá. Otra cosa que después de la Milá, y después de la Milá, el Moel toma la orla y la pone en la tierra. ¿Y cuál es el motivo de esto? Dicen nuestros sabios en el Midrash que Israel, ellos cuando se hicieron la Milá, apenas entraron a la tierra de Israel. Todo el pueblo se hizo Milá. Tanto la orla como la sangre la pusieron en la tierra del desierto. Antes, me parece que fue antes de entrar a la tierra de Israel. No estoy seguro en qué momento fue, que todos se hicieron Milá. Si alguien sabe y me lo refresca, fue antes de entrar a la tierra de Israel, porque ellos, está escrito que en el desierto ellos enterraron la orla y la sangre de la Milá. Y cuando apareció Bilam, y vio que todo el desierto estaba lleno de orlá, de orló, lo que se corta el Brit Milá, dijo, ¿quién puede enfrentarse a este mérito? Dice, está cubriendo, todo el desierto está cubierto, todo el desierto está cubierto de esto, como está escrito, mi maná afar Jacob, ¿quién cuenta la tierra de Jacob? De acá nosotros vemos que establecieron nuestro jajamín de cubrir la orla con tierra o con arena, como era en ese caso, como está escrito. ¿Por qué? Porque ¿con qué se relaciona? Veía Sarajá que afar Aretz, y va a ser tu descendencia como el polvo de la tierra. Esto que él le dijo, eh, esto me parece que esto le fue dicho a Jacob. ¿Puede ser? Capítulo 28 de Bereshit, me parece que es con Jacob vino. Y escribió el Levush que acostumbraron a poner la orla en la arena o en la tierra. ¿Por qué? Porque sobre la arena está escrito Besanti et Sarajá que Jolayam, y voy a poner a tu descendencia como la arena del mar. Y en la tierra, sobre la tierra está escrito, más adelante en Abraham vino, Besanti Sarajá que Afar Aretz, y puse a tu descendencia como la tierra, como el polvo de la tierra. Y nos dice el Rav Rosenblum, dice, yo escuché otro motivo. Mishum, porque está escrito en el Mishle, si tu enemigo está hambriento, aliméntalo con pan. Y está escrito sobre la serpiente en el profeta Yeshayahu, Benahash Afar Lahmo, y para la serpiente la tierra va a ser su pan y la arena también es como la tierra y ya se sabe cuál es el fundamento de que la orla viene por el Nahash. ¿Por qué? Porque si decimos que la orla y también la nidá viene por el pecado de Adán y Jabá, ¿quién provocó el pecado de ellos? La serpiente. Por eso, por eso ponemos a la serpiente, eh, por eso se pone la orla en la tierra para darle su pan y para cerrar la boca de la serpiente que viene a acusarnos. Y el Keliakar nos va a explicar también cuál es la conexión entre la lepra que hasta ahora no vimos, la lepra con la
con la nidá, que es la, vamos a decir, la impureza del nacimiento, y la orla. Eso nos va a explicar el Keli Yakar. Para poder entender todas las preguntas de una sola forma, yo digo, así dice el Keli Yakar, yo digo que todo esto viene en forma natural del pecado, el pecado original, el primer pecado de Adán y Jabá, como, como está escrito sobre la purificación de las sangres, porque este pecado de Jabá fue el origen que abrió las sangres de impureza y todo lo que tiene que ver con la nidá. Como encontramos en el Tratado de Eruvin, dijo Rabbi Ishak, hijo de Abdimi, Arbe Arbe as bonej, mucho, mucho va a ser tu sufrimiento. Así fue la maldición que Hashem le dio a la mujer. ¿Qué son? Son las dos gotas de sangre. Una es la gota de nidá y otra es perdón, una es la sangre de nidá y la otra es la sangre de los betulim, que también, o sea, de la virginidad de la mujer, que también esto es parte del sufrimiento. Y de ahí se entiende lo que está escrito en el Talmud Yerushalmi, que es lo que dice, que el pecado de la mujer fue el origen de la sangre de nidá, y por eso está escrito que purificación, la purificación necesita, eh, ¿verdad? Me acuerdo mía, de Kol Anashim Serihim Tara al Het Rishon Asher Mimeno Nipeshta Tumá. Dice que hace falta corregir el pecado de Adán Rishon. ¿Para qué? Para que la mujer no tenga más nidad. Y también vino la impureza del mundo que provocó eh, que en todos los nacimientos haya haya impureza de 7 días. ¿Por qué? Porque si no hubiera pecado Adán y Jabá, Adán sería como un ángel de Hashem, que está por encima de todos los sistemas de impureza, como como le cargatat Joser Mimeno Arujaniot. A ver. נפל תחת ממשלת המערכה אשר מצדם נמשכה הטומאה. Por el pecado, dice acá, que cayó en este sistema de impurezas, que kol davar gashmi nofel tajat mispar sheva. Dice que toda cosa corporal o material cae bajo el número 7, y estos son los 7 días de la creación, y Kol Shemini Ruhani, y el octavo se hace espiritual. ¿Por qué? Porque está por encima de los 7. Por eso el Brit Milá se hace en el día octavo. ¿Y cómo asociamos esto con la lepra? Que es lo que quisimos decir, ¿no es cierto? Está escrito en el libro Shemush Muel que nosotros vemos en Midrash que cuando la serpiente, ella acusa, o sea, ella habla su maledicencia. Ella fue castigada con la lepra, como está escrito, Arurata Mikol Abema, vas a ser maldito entre todos los animales, y, y va a tener impureza de lepra. Dijo Rabbi Eliezer que las manchas que tiene la serpiente, son justamente manchas de lepra. Nos aclara aquí el Rosenblum que
Cuando la serpiente va a Javá y le dice, Adiodat Lama, ¿tú sabes por qué Hashem les prohibió comer del árbol del saber? Porque todo profesional odia a su competencia. Y si ustedes comen de este árbol, van a poder crear mundos como Hashem. De acá que entendemos que este es, por supuesto, que es el primer Lashon Hara que hubo en la creación, fue la serpiente, y lo que nosotros vemos de aquí también es una cosa asombrosa, que ¿cómo puede ser que le hayan creído Javá y después Adán le hayan creído a la serpiente? ¿Qué es lo que dice la serpiente? La serpiente los está haciendo ser idólatras, Adán y Javá. ¿Por qué? Nosotros sabemos que Hashem es primero y es último. No hay nada antes de Hashem, no hay nada después de Hashem. Sin embargo, ¿qué le dijo la serpiente a Javá? Le dijo, ustedes van a comer de este árbol y van a poder crear mundos como Hashem. Como diciendo que Hashem comió del árbol. Si Hashem comió del árbol, quiere decir que el árbol estaba antes de Hashem. ¿Y esto qué es? Es está renegando. Estamos renegando a que Hashem es primero, que Hashem está antes que todo. ¿Cómo pudo haberle creído esto? Esto ya pasa a ser renegación y pasa a ser idolatría también. Una especie de idolatría. Como que había algo antes de Hashem. ¿Cómo puede ser que le hayan creído? Que Jabal haya creído y que después Adán también haya creído esto. Y nosotros vemos que la serpiente, las manchas que tiene la serpiente son manchas de lepra. Y qué cosa extraña, ¿no es cierto? Que eh, con la piel de la serpiente, que es una piel leprosa, estos se hacen carteras, se hacen zapatos. Y la gente es una cosa de categoría, ¿cierto? Es categoría andar con cosas leprosas. Hay que saber que a nadie se le ocurra una cosa de estas. Bueno, aparte, bueno, sabemos que la serpiente, ¿por qué? ¿Por qué la serpiente a Hashem le de comer tierra? Porque no quiere tener ninguna conexión con la serpiente. Tierra hay en todos lados. No hace falta que me pidas que haga este filá para pedirme comida. Tú ya tienes todo eso, no quiero saber nada de ti. Esto le dice Hashem a la serpiente. Y así como no quiere, ¿por qué no quiere ninguna conexión? Y, a ver, por la misma forma que la lepra separa a todas las creaciones. Todo lo alien, una persona con lepra hay que separarla para que no contagie, ¿no es cierto? Entonces Hashem quería que la serpiente se separara de todos los demás animales. Nosotros encontramos que dijo Rabbi Haim Vital que todo este tema de la impureza de nacimiento, todo vino por el veneno que puso la serpiente y explicó que el instinto del mal, el- esto es el instinto del mal, la serpiente es el representante del instinto del mal, y por eso en el futuro, cuando desaparezca el espíritu de impureza de la tierra, dijeron nuestros sabios que en el futuro la mujer va a tener familia todos los días, como dijimos antes, y a la fuerza decir que no va a existir ni la impureza, ni de nacimiento, ni tampoco de nidad, tampoco. Y dijeron que el motivo de esto, ¿cuál es? Por este motivo los Sabota Kedoshim, nuestros patriarcas, que ellos, eh, sobre ellos no está escrito que hubo impureza de nacimiento. Como, como dijo el Seforno, en el nacimiento de las tribus, en el nacimiento de los hijos de Jacob, que a la fuerza hay que decir que todos nacieron a los 7 meses y que uno detrás de otro. 7 meses nació
a los 7 meses nació el otro. No hubo impureza de nacimiento, no hubo impureza de nada. Las matriarcas quedaban embarazadas, especialmente Lea, que Lea fue la que tuvo toda la seguidilla, ¿no es cierto? Pero también las dos, cuando las dos Zilpá y Bilá, ellas tuvieron a los dos hijos, también los tuvieron uno atrás del otro. Todo porque si no, no hay forma de que en el tiempo, en esos 7 años creo, nacieran todos los hijos de Jacob. Y después recién nació Yosef. Todos nacían a los 7 meses y uno apenas nacía ya quedaba embarazada otra vez la mujer. Y por eso vemos que no había ni pureza de nacimiento, ni tampoco había nidad. ¿Y el motivo de esto cuál es? Porque sobre los Sabot Kedoshim, el Yetzer Hará no tenía lo que hacer. Ellos no tenían Yetzer Hará, no tenían instinto del mal. Y por eso no había impureza, no había nada. Como nosotros encontramos con Sipur Aketubim Shamar Jacob, cuando Jacob le dice a Labán, después de que trabajó 7 años, dame a mi esposa, que yo voy a ir con ella. Y aparentemente uno dice, como Jacob habla así, dame a mi esposa porque yo quiero estar con ella. Jacob vino, seguro que no está pensando en ir con ella, sino está pensando en las tribus tienen que nacer de él. ¿Y qué vamos a decir? Enomer Kenela le amit toldot. Él está hablando que él tiene que levantar a las tribus, las tribus tienen que salir de él. O sea que no había ningún instinto del mal. Y también cuando Lea le dice que vaya con ella, todo es la vuelta a Adán Rishon antes del pecado. Como está escrito, que ellos no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque las cosas que hablaban nuestros patriarcas eran todas cosas de pureza. No había nosotros somos mal pensados, nosotros tenemos la cabeza sucia y pensamos cuando leemos, pensamos lo que pensamos. Pero en ellos no había ninguna cosa así. De acá se entiende que, ¿qué es lo que se entiende? A ver, Hilo Asiur Auladá, Belishituf, que si hay un nacimiento sin la asociación de la fuerza de la serpiente, entonces no habría impureza de nacimiento y tampoco habría orlá en el mundo y tampoco un montón de tipos de impurezas que todas son derivadas de esto mismo. De acuerdo a esto, también nosotros vamos a entender el orden, el orden de las perashiot, que van con un orden de acuerdo a la creación del hombre antes de la mujer. ¿Por qué? Beinu tumat sarat, besivá, bekeri, koden tumat nida. No, acá está hablando de los otros tipos de impurezas, las impurezas que están por la segregación que tiene el hombre o que esto va antes que la nidad de la mujer. Eh, ¿Y por qué hace falta hablar primero, como habla la Perashá, habla de la impureza del nacimiento y después habla del Brit Milá? ¿Por qué? Porque todo esto es eh, una introducción a lo que sigue después cuando habla de los distintos tipos de impurezas. Viene el Jafes Caín y nos dice que todo comenzó con el pecado de Adán Rishon, con su Lashon Hara, con su maledicencia. Y escribió al principio de las leyes de Lashon Hara que hay muchas otras cosas malas y terribles que vienen por esta cualidad despreciable, como
como es sabido que el pecado de la serpiente, lo principal fue la maledicencia, que la serpiente habló, la Yonará de Akadosh Borju. Como está escrito, de este árbol van a comer y van a crear mundos. Por eso Hashem no quiere que coman de él. Y, y con esto le dio ganas a Javá para que comiera de él, como dijeron nuestros sabios. Vino la serpiente también sobre Javá y quiso casarse con ella, quiso tener relaciones con ella. O sea que también hubo, lo primero fue idolatría. Esto fue relaciones prohibidas. Y también trajo muerte a todo el mundo. O sea, Shefehut también, derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque Adán y Jabá iban a vivir eternamente. Por esto que provocó a Adán Rishon y Jabá pasar por la voluntad de Hashem. Por lo tanto, por lo tanto, eh, Umimeila se amedaber la Shonará Ojes, Bebinato, Amashat Lebriat Olam. Por eso la persona que habla la Shonará está, está teniendo está haciendo algo parecido a lo que destruyó la creación del mundo. Sigue diciendo el Hafez Haim. También el, el motivo principal del descenso de Israel a Egipto fue, sabemos que fue por la maledicencia, como está escrito en la Torá, Vayabó Yosef, et divatam ra, el bien que fue Yosef con cosas no buenas a su padre. Y esto decretó sobre él del cielo como ojo por ojo, que fuera vendido como esclavo, porque, como está escrito, que él llamó esclavos a los hermanos. Y como aparece en el Midrash y aparece en el Talmud de Jerusalén, y también, Shelotam le atrae a la diva, Shevi Kemo Shepirshu Amefarshim, Inkolse Ra Shelo Oilu Shum Eter. Vemos acá que a pesar de que todo era, que había una advertencia sobre esto y que el padre le preguntó por cómo estaban los hermanos y todo esto, vemos que no hay ningún permiso en hablar, como, inclusive como habló Yosef. Por eso le fue decretado todo lo que le fue decretado. Nos aclara Carla Rosenblum que está dicho, no está dicho Beisaper, no está dicho que contó Yosef y habló mal con su padre. Dice, vayabó y trajo. ¿Por qué dijo y trajo la Torá y no dijo y contó? Porque él trajo las palabras exactas, tal cual como eran, no agregó. Normalmente sobre la persona que habla la Shonará, sabemos que a veces la persona agrega una cosa o eh, agrega o le da gusto a las cosas que cuenta para que la gente escuche. Yosef no agregó absolutamente nada, lo dijo tal cual, por eso dijo y trajo las cosas que hicieron los hermanos, no que contó. Otro motivo por el destierro que tuvimos a Egipto, que no el destierro nuestro, no el destierro de Egipto, sino el destierro nuestro, el destierro que vivimos, la destrucción del Bet HaMikdash, fue por lo que hicieron los espías, los Meragelim. Como está escrito en el Teilim, en el 106, Baisayado Laem Leapil, y ellos pusieron la mano para voltear. Y como explicó Rashi ahí, y también lo explicó el Ramban en el Humash, en la parashá de los Meragelim, de los espías, y también está escrito en el Talmud, que el pecado de los espías, ¿cuál fue? Maledicencia, también, que ellos hablaron mal sobre la tierra, sobre las maderas y sobre las piedras. Y por esto, con esto, lloraron los hijos de Israel un llanto gratuito
y Hashem decretó sobre ellos un llanto para todas las generaciones, que es el Tisha B'Av que lloramos. Y no hay final, perdón. Y también al final de la época del segundo Betamigdash se aumentó el odio gratuito y la maledicencia entre nosotros, y por nuestros pecados, por esto se destruyó el, la casa, el Betamigdash, y fuimos desterrados de nuestra tierra, como trae el Tratado de Yomá y también el Yerushalmi. Y también, aunque la Gemara dice odio gratuito, la intención es maledicencia. Maledicencia dicha con odio, que por el odio que había entre las personas, hablaban la Shonará unas de otras. Y entonces, si no hubiera sido este el pecado, no hubiéramos sido castigados tan fuerte como, y esto para que esto nos viene a enseñar, que es más dura, más fuerte el odio gratuito y el Shonará, por supuesto, frente a la idolatría, a las relaciones prohibidas y al derramamiento de sangre. Nosotros decimos que esos tres pecados son los más fuertes y está escrito en el Tanakh que la Shonará por sobre todos ellos. Y así encontramos en el Tratado de Argin sobre la Shonará y también en el Tratado de Yomá, como ya dijimos, que em, discuten también sobre el primer Betamigdash, que, a ver, ומאז ועד עתה, בכל יום אנו מצווים ומתפללים. Nos dice, sigue diciendo el Jafetz Haim, que desde entonces hasta ahora nosotros hacemos tefilá todos los días, estamos esperando, le pedimos a Hashem que se acerque a nosotros, que nos traiga al Mashiach, todos los días pedimos que nos traiga. Y como él nos aseguró, está escrito en la Torá, y estamos esperando, como también dijeron los profetas también, muchas veces. ¿Y qué pasa? Nuestra tefilá no es recibida, es recibida, no es recibida. Como dijeron nuestros sabios en el Tratado de Berajot, que desde el día que se destruyó el Betamigdash, hay una muralla que se interpone entre Israel y nuestro Padre Celestial. Pero, ¿cuál es el problema? Que, así dice el Hafez Haim, que si la Lashon Hara destruyó el Betamigdash, mientras siga habiendo la Lashon Hara, no se puede construir. ¿Cómo se va a construir si con esto se destruyó? Está escrito que en cada generación en la que no se construye el Betamigdash, es como si hubiera estado construido. En esta generación se hubiera destruido, si no se construye. Porque si la Shonara pudo destruirlo, pudo destruir una casa construida, también puede evitar que se construya. Es mucho más fácil evitar que se construya que destruir. Sigue diciendo el Hafez Haim que la tefilá de la persona que habla la Shonara no se escucha, como está escrito en el Zohar Kadosh, en Perashat Netzorah, está escrito que eh, está escrito, a ver, déjame ver dónde está escrito en hebreo, que no está escrito en arameo. Beyom Tarato, está escrito en la Torá, Beyom Tarato uva el Cohen. El día de su purificación va a ir al Cohen. ¿Qué significa esto? De acá se entiende lo que dice la Torá, Betame Tamem Ikra. ¿Qué significa Tamem Tamem Ikra? Que hay que proclamar que está impuro. Porque nos explican nuestros sabios que hace falta decirle a la gente que esta persona está impura. ¿Por qué? Porque la persona que adquirió la lepra y ahora, ¿por qué adquirió la lepra? Por la Shonará.
Hashem no quiere asociarse con esta persona. La tefilá de él no se escucha. Entonces, por más que él pida, nosotros siempre decimos a una persona que está enferma, le decimos, la persona va y le dice, quiere que los sabios hagan tefilá por esta persona para que se cure. Está bien, los sabios pueden hacer tefilá. Está escrito que uno va a ir a los sabios a pedirle una bendición, pero esta persona también tiene que hacer tefilá. Pero con el Lashon esto no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque Hashem no escucha la tefilá de la persona que hace la Yonará. La persona que está impura con lepra o que está impura con la Yonará, con la maledicencia, Hashem no escucha su tefilá. Entonces, ¿por qué se proclama esta persona está impura, esta persona habló la Yonará, está impura, para que toda la gente haga tefilá por él? Porque acá sí hace falta que la gente haga tefilá por él, porque él no puede hacer tefilá. Puede hacer tefilá, pero la tefilá no se va a escuchar. Y está escrito en el Sefer de Birkot Cho, que dijeron nuestros sabios, que sobre, no, esto es lo que acabo de decir. Acabo de decir que su tefilá no se escucha y dijo Rabbi Yohanan, Jonathan Abishis, que está escrito en el Zohar Kadosh, que al, al, al leproso se lo llama Sagur, se lo llama cerrado. ¿Por qué? Porque para él están cerradas las puertas de la tefilá y por eso hace falta que todos pidan por él. Por otro lado, pregunta el Jafes Haim, con esto ya terminamos, que en todo sufrimiento la persona necesita que otros hagan tefilá por él. ¿Y qué es lo que hay nuevo en el leproso más que en otras cosas? En cualquier sufrimiento, toda la gente uno pide a la gente que recen por él para que lo ayuden. Y contestó que su tefilá no se escucha. Por eso, el leproso necesita la tefilá de los demás más que cualquier otra persona que pueda pedir, que también puede pedir por sí misma. En otras cosas la persona puede pedir por sí misma, en el caso de la lepra no, pero todavía hay lugar a preguntar, dice el Hafez Haim. En todo sufrimiento que le viene a la persona, lo aleno, que no nos vengan, siempre uno pide que hagan tefilá por él, a las personas. Y sabemos por qué, porque está escrito que el que está preso, él no puede liberarse a sí mismo de la cárcel. Una persona que está presa necesita que otros lo saquen. Por lo tanto, la fuerza de la tefilá de la persona tampoco alcanza como la tefilá de los demás, como en el caso del leproso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué decimos que en el caso del leproso es más que en otros casos? Esto lo decimos, es lo que contestó antes, que el leproso la tefilá de él no se escucha para nada, para nada. Además, hay otra cosa que dicen nuestros sabios, que siempre Hashem escucha la tefilá del corazón quebrantado. La tefilá del corazón quebrantado es el corazón de la persona que está sufriendo. Entonces, esa persona necesita, tiene que hacer tefilá, porque la tefilá de él se va a escuchar más que otra. Ra Rosenblum contó que había cierta persona que estaba en una reunión con otras personas y de repente eh, le pareció que la gente iba a hablar maledicencia. ¿Y qué hizo? Saltó de la silla y salió corriendo. La gente no entendió nada, pensó tal vez recibió una llamada telefónica y... Pero no es que recibió una llamada telefónica y salió. Salió corriendo disparado. Después un amigo le preguntó, ¿por qué hizo así? Le preguntó por qué hizo de esa forma. Y él le dijo, mira, yo te voy a contar, todo esto sucedió con algo que me pasó hace tiempo. ¿Qué fue lo que le sucedió? Contó que tenía socio con una persona no judía, eran socios, y viajaron
al campo, no sé por qué motivo, no sé si está permitido que viaje o que no viaje, pero la cuestión es que tenía un socio y viajaron juntos para comer un asadito en el campo. Entonces dejaron el carro lo dejaron ahí en la entrada del bosque y se metieron en el bosque. Se metieron en el bosque, anduvieron caminando 15 minutos, ahí prepararon ahí el fueguito, pusieron la carne, por supuesto la carne la trajo el yudí, era toda carne kasher, pusieron todo ahí, lo preparó. De repente, el amigo no judío empezó a gritar, ¡Un león! ¡Un león! Y los dos salieron volando, dejaron todo ahí, salieron corriendo, estaban a 15 minutos del carro, corriendo. Bueno, iban a tardar menos corriendo que lo que tardaron caminando, pero salieron corriendo y de repente el Yudí ve que el otro se le adelanta y le dice, no, ¿no vas a esperarme? Me dice, y le contestó, dice, cuando la vida está en peligro no hay amigos. No hay amigos. Yo me escapo y si tú no te escapas es problema tuyo. Si a ti te come el león, que te coma el león. Dice que cuando escuchó eso, sintió un fuego adentro y empezó a correr, pero a volar. Y lo dejó al otro, lo dejó atrás. Él llegó al coche primero y vio cómo el león se le tiró encima al otro y se lo comió, lo hizo pedazos. Entonces, de esto es que aprendió. Aprendió que cuando la vida está en peligro no hay amigos. Y él estaba sentado en la mesa con los amigos. De repente empezaron a hablar la Shonara. Y él dijo, cuando la vida está en peligro no hay amigos. Está escrito que la vida y la muerte están en la lengua nuestra. Y él dijo, vino el león y salió corriendo. ¿Por qué? Porque él entendió que cuando hay la Shonara, viene un león y me quiere comer y tengo que disparar. Por eso nos dijo Rad Rosenblum, Shlita, él dijo en su conferencia, habló muchísimo más, pero dijo que hay que estudiar el libro del Hafez Haim. Baruch Hashem, estudiamos la Shonara, estudiamos Shemirat Lashon, pero Shemirat Lashon nos enseña que cuando hay la Shonara tenemos que evitarlo. Pero también hace falta estudiar el libro Hafez Haim, que tiene todas las leyes del la Shonara. Pues nosotros sabemos que cuando hay la Shonara no hay que escuchar, pero tenemos que saber a qué se le llama la Shonara. Es necesario, ¿para qué? Para que Hashem nos saque de este destierro, para que pronto tengamos el Mashiach con la Shua Hashem, con el Bet HaMikdash, y que tengamos el mundo corregido, que corrijamos el pecado de Adam Arishon, que corrijamos el pecado del Geta Egel, que corrijamos todas las cosas y que podamos estar junto a Hashem. Muy pronto, besat Hashem, pero todo depende de nosotros.